Como quien dice, y duele, y todavía me duele, güey, decirlo, le quité el futuro a mis hijas, güey. Entender que a mí nunca me enseñaron el cómo manejar mi dinero, güey. Nunca me enseñaron qué hacer con la fama, de estar en las mejores peleas, de ser una estrella, güey, y traer dinero para sustentar a mi familia. Ahorita no tengo nada, güey. Y la neta, yo te lo digo, y de una a la cámara, güey, mucha gente piensa, yo me quedé sin feria, güey. Yo me quedé sin ningún peso, güey. En mi cuenta no tengo nada, güey, nada. Estoy en cero, güey. Navidad y Año Nuevo también la pasé duro, güey. Y me dolía, güey, ¿sabes? Y me metí al baño, güey, de mi casa, que es su casa. Y lloraba, güey. Decía, puta madre. Me pintaron un año bien perro. Le di la madre a mis tres hijas, güey. Yo, güey, mi culpa, güey. El día de ayer vi esta emotiva entrevista a Ángel Tashiro Fierro, una entrevista muy bonita, muy emotiva, lo pasaron en el canal de YouTube de Luis Parra, una entrevista muy buena, casi me hace llorar, hombre, la mera verdad. Duele la historia de Tashiro Fierro porque es la historia que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La ruleta de la vida siempre es cruel, a veces estamos arriba, otras veces estamos en la ruina, y todo de acuerdo a nuestras acciones. Y en esta entrevista que le hizo Luis Parra a Ángel Tashiro Fierro, Tashiro abre su corazón, se abrió totalmente de capa al respetable público. Y platica el duro momento por el que está pasando, nos platica de su momento de gloria cuando peleó con el Pitbull Cruz y la enorme cantidad de dinero que se ganó y que todo se lo gastó en tonterías, en Mustang, en parrandas, en malas compañías y en unos cuantos meses se quedó sin un solo peso. De estar en las mejores peleas, de ser una estrella, güey, y traer dinero para sustentar a mi familia. Ahorita no tengo nada, güey. Y la neta, yo te lo digo, y de una a la cámara, güey, mucha gente piensa, yo me quedé sin feria, güey. Yo me quedé sin ningún peso, güey. En mi cuenta no tengo nada, güey, nada. Estoy en cero, güey. Navidad y Año Nuevo también la pasé duro, güey. Historias como esta en el mundo del boxeo la hemos visto a cada rato, como con el Chango Casanova, como con el Púas Olivares, con Ricardo el Pajarito Moreno. Historias de vida duras, realmente duras. El ego, el alcohol y las malas compañías son el mismo diablo. La pelea más grande que tiene el ser humano es contra uno mismo y contra sus malas inclinaciones, así lo demuestra la trágica historia de Tashiro Fierro. Entender que a mí nunca me enseñaron el cómo manejar mi dinero, güey. Nunca me enseñaron qué hacer con la fama. El que nunca se acercaron conmigo y me dijeron, y no digo de amigos, no, sino de mi familia, de que el día de mañana que ellos me dijeran, ¿sabes qué, güey? Y no es culpa de ellos, güey, pero que me dijeran, tú un día la vas a llegar a ser, mijo. O sea, de ser esto, de haber vivido en esto, ahora vas a vivir en esto. Aquí en lo más grande. Nunca me enseñaron, güey, cuando lo tuve. Puta, antes me volví loco. Tashiro nos compartió en esta entrevista que todo empezó a ir muy mal después de su pelea contra el Pitbull Cruz, donde ganó la cantidad más grande de dinero que jamás había visto en su vida, que tocó fondo por el ego, se la creyó, ese es el peor error, creérsela. Comenta en la entrevista que la Navidad y el Año Nuevo la pasó sin un solo peso y que ha tenido una racha muy mala, de muchas carencias. Tashiro Fierro dice que en su casa nunca lo enseñaron a administrar su dinero ni le dieron esa mentalidad de cuidar el dinero y que las cosas se pusieron peor el día de la famosa patada, ¿se acuerdan? Contra Abraham Cordero, el 4 de octubre del año pasado, donde Tashiro Fierro perdió la cabeza y pateó a Abraham Cordero quedando descalificado. Y antes de esa pelea, Tashiro Fierro tenía la revancha contra Isaac el Pitbull Cruz y no pudo dar el peso por problemas de indisciplina con la dieta. Y todo iba mal en peor para Tashiro. Y también cuenta que ese día de la patada su familia le dio la espalda, que solamente lo juzgaban y nadie se le acercó para animarlo ni echarle porras, solamente para criticarlo. Sulaimán en cambio se portó bien con Tashiro y lo ayudó, pero de ahí en más amigos y familia todos se desaparecieron y así pasa, ¿a poco no? En cuanto uno está abajo, todos desaparecen en los momentos difíciles, se van los amigos, se van los familiares y como decía mi abuelo en paz descanse, amigos los huevos y ni se hablan. Sabiduría que solo te la puede dar la vida, pues eso le pasó a Tashiro Fierro. Gracias a Dios, Tashiro Fierro es un guerrero y en esta entrevista también comentó que no se ha rendido, que ha terminado su rehabilitación, que está limpio y entrenando duro y que en marzo, Dios mediante, regresa al ring en las 140 libras. La idea, güey, es regresar a marzo. 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 Traemos ahí una fecha, ¿no?
Y no, güey, la neta ahorita, güey, disfruto hasta el aire, güey. El aire, güey, disfruto a mis hijas, güey, lo que hago, el plato de comida, güey. Todo ahí dentro, güey, me enseñaron a valorar un chingo de cosas, güey, la comida, güey. A, a valorar al tiempo, güey. Yo me entendí ahí adentro, güey, que yo en realidad era millonario, pero no estamos hablando de economía, güey. Yo era millonario en tener a mis hijas, güey, en tener el tiempo de ellas, a que tener el amor de ellas, güey. A tener gente que en verdad sí me quiere, güey, ¿entiendes? Este, y entonces, güey, ahí me di cuenta de todo eso, güey. Tashiro en esta cruda entrevista también nos platicó su experiencia en el anexo y la lucha que está llevando día con día para volver a estar en la cima del boxeo. Tashiro Fierro no se ha dado por vencido, tiene el amor de sus hijas, el apoyo de Sulaimán y tiene muchas ganas de reivindicarse ante él mismo. Es de gente valiente reconocer los errores y le reconocemos al Tashiro el valor que tiene para reconocer que tuvo problemas y que tuvo la humildad para dejarse ayudar, porque eso también es muy importante. Hay mucha gente que es soberbia y que no admite sus errores y nunca se dejan ayudar y mueren en la soberbia. Pero Tashiro Fierro es valiente porque es honesto consigo mismo y estamos seguros que con la ayuda de Dios el Tashiro va a salir adelante. Tenemos algo muy chingón, güey, ahí que pronto va a salir, güey. Pero viene un buen regreso, güey, viene buena oportunidad. Y no lo digo yo, güey. Suleiman lo dijo en la conferencia, güey. Voy por el título del mundo de nuevo, güey. Pero no por eso me confío, ¿me entiendes? Yo voy a trabajar, güey. Ya ahorita ya no me siento como me sentía. El que, no, ahorita yo tengo el hambre de volver a donde estaba y cuando vuelva ahí, güey, seguir igual, güey. ¿Me entiendes? Seguir igual, güey, pero con los pies en la tierra, güey. Y ahora nos da mucho gusto que vemos a un Tashiro Fierro que está recuperado, que está rehabilitado y sobre todo está agradecido, porque muchas veces los problemas vienen por ser ingratos, por dar las cosas por sentado, por no saber valorar la vida, el tiempo y sobre todo a nuestros seres queridos, las personas que realmente sí nos importan y que les importamos. Pero esta dura experiencia también le sirvió a Tashiro Fierro para valorar lo que tiene. Y la historia de Tashiro Fierro aún no se ha terminado. Dios le ha dado una segunda oportunidad y estamos seguros que va a tener un regreso épico. Este año 2026, primero Dios, es el año de Tashiro Fierro porque es un gran boxeador, es una gran persona, es puro corazón y estamos seguros que los vamos a ver como campeón del mundo y esta vez su éxito será verdadero porque ahora sabe reconocer, ahora sabe agradecer. Y le deseamos lo mejor a Tashiro Fierro, le deseamos éxito y prosperidad verdadera y aquí les dejo también un video que estoy seguro van a disfrutar mucho. Y si el contenido te ha gustado y aún no estás suscrito, suscríbete a Richie Blog en este momento. La suscripción es gratis y nos ayudas mucho a seguir creciendo. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio, mi mejor amigo aquí en el mejor jale del mundo y en la vida, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador porque sin Dios no somos nada.